Muy buenos días, esto es Bonita Radio, Carmen Anita Acevedo. Hoy, lunes 13 de mayo a las 7 de la mañana, son Noticias con Café. Estamos aquí en Buen Vecino Café y los muchachos están dormidos. Están bien dormidos, pero estamos listos y activados para empezar hoy la semana del 13 de mayo. Después de haber celebrado ayer el Día de las Madres en Puerto Rico, está todo el mundo tratando de empezar la semana. Y yo quiero empezar la semana con un tema que es complejo, pero hay que trabajarlo porque se nos va la vida de muchas mujeres en Puerto Rico. Acaba de morir la chica que hace unas semanas, su novio de 19 años, la prendió en fuego después de una discusión porque supuestamente ella lo dejó. La niña tenía 13 años, estuvo batallando por su vida con un 95% de quemaduras en su cuerpo después que el joven le prendiera fuego, le echara gasolina y le prendiera fuego. ¿Por qué es importante el tema? Además de solidarizarnos con la pérdida de esa familia. Porque mucho se ha hablado en Puerto Rico del asunto de la educación con perspectiva de género. Y es que la educación con perspectiva de género no tiene que ver con otra cosa de que los niños y las niñas aprendan en las escuelas que no hay diferencia entre los géneros, que no hay diferencia, que la construcción que hagan de sí mismos como mujeres y como hombres sea desde la igualdad y la solidaridad, desde la justicia, desde la equidad. Y nos parece que hay que insistir en que el gobierno de Puerto Rico asuma una posición asertiva y de futuro con relación a este tema. Que se dejen de llevar por lo que está estableciendo el fundamentalismo religioso a través de la legislatura de Puerto Rico y de las leyes que están aprobando en esa rama de gobierno, y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad también y así lo propague a través de todo el sistema público de enseñanza en Puerto Rico, que como sabemos está sufriendo grandemente porque ahora la Junta de Control Fiscal entiende que hay que eliminar 300 escuelas más. Es eliminando, que aparentemente la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico entiende que le puede hacer justicia a los niños y a las niñas de este país. Así que me parece que el tema, en términos de la propuesta social que hacemos hoy, es que se atiende el asunto de la perspectiva de género en las escuelas, que sean asertivos proponiendo que vuelva, porque ya hubo un intento de que hubiera, desde hace 2 administraciones atrás, la circular de perspectiva de género, de que hubiera una política pública desde el gobierno de Puerto Rico para manejar este tema, y se eliminó, tanto en la administración del exgobernador Luis Fortuño como en esta administración. Así es que eso con relación a un asunto que es bien trágico, la pérdida de esa chica de 13 años. Pero hay un asunto más político que me parece, bueno, todos los asuntos son políticos, el asunto de la perspectiva de género también. Pero lo que tiene que ver con la colegiación compulsoria, y ha pasado desde el viernes que el Tribunal Supremo hizo pública una opinión que establece que la colegiación compulsoria es inconstitucional porque viola la cláusula constitucional de libertad de asociación. Porque yo creo que es importante que atendamos ese asunto. Vamos un poco atrás y a establecer que aquí hay una legislación, un paquete de medidas que presentó el representante José Aponte del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, que atendía el asunto de la colegiación compulsoria. Y es bien importante el tracto. ¿Qué es lo que quiere establecer la no colegiación compulsoria? Que usted pueda contratar a quien usted entienda, por ejemplo, un electricista, que no necesariamente sea colegiado por el perito de electricista, y realmente las posibilidades de que usted pueda tener alguna acción contra esa persona porque le hizo un mal trabajo, porque finalmente le explotó la casa, etcétera, etcétera. Ahora mismo, colegiado a través del perito tiene una protección porque hay unas exigencias de la ley de ese colegiado para el servicio que le presta a usted. En el caso de que no esté colegiado y que no haya esa protección, pues es más difícil que usted pueda tener algún
una reclamación contra esa persona que le dio el servicio. Recordemos que en Puerto Rico hay 28 profesiones colegiadas, entre ellos los psicólogos están asociados, los trabajadores sociales. El asunto del colegio de abogados quedó atrás porque fue precisamente la primera profesión que se atacó en el sentido de la colegiación, y ahora mismo la colegiación está siendo asumida por las personas que entienden que deben seguir colegiados. Así que el Tribunal Supremo resuelve sobre un caso específico de los mecánicos, pero obviamente se entiende que cualquiera que vaya con relación a su profesión pues va a estar ahí. A mí me llama la atención que el planteamiento del Tribunal Supremo sea con relación al asunto de la libre asociación, cuando lo que hacen las colegiaciones tradicionalmente, históricamente, es precisamente proteger al consumidor de esa persona que alegadamente tiene un expertise y le está dando un servicio. Así que eso en materia de derecho tendrían que discutirlo propiamente los abogados, pero me llama la atención que ese haya sido por donde se hayan ido. Pero ¿por qué yo digo que es importante que veamos el tracto? Porque en marzo de este año, después de haber asumido una posición en favor de las colegiaciones, el gobierno de Puerto Rico cambió su posición y dijo que se allanaba cualquier asunto relacionado con las colegiaciones, partiendo de que había ese proyecto en la Cámara. Pero ya había pendiente un caso en el Supremo de Puerto Rico. Eso quiere decir que ya la rama judicial estaba asumiendo una posición o estaba viendo, tenía ante sí un caso para el cual tenía que asumir una posición con relación a la colegiación. Y el gobierno de Puerto Rico públicamente el 9 de marzo le dijo a la prensa que estaba a favor que se descolegiara. Ojo, una rama judicial se supone que tenga independencia judicial, pero el gobierno ya estaba haciendo ya estaba asumiendo posiciones públicas con relación al tema. Tenemos que recalcar aquí que no olvidemos que el Partido Nuevo Progresista tiene mayoría en el foro judicial del Tribunal Supremo, o sea, en el foro judicial último en este caso. Y no se supone que uno establezca eso, ¿verdad? No se supone que uno diga, bueno, es que ese tribunal tiene una mayoría ideológica en este caso del Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que hay que decirlo porque lo que hemos visto es que las decisiones que se están tomando en ese foro judicial están siendo todas hacia ese orden ideológico vis a vis lo que realmente deberían aprender, que es el asunto del derecho. Y eso es tan claro y tan a la vista de todo, que nosotros reseñamos aquí el 26 de marzo, lo reseñamos la primera semana de abril. Hubo un seminario del Tribunal Supremo. Ustedes saben, los abogados se supone que regularmente asuman un proceso de educación continua hacia seguir ejerciendo la profesión regulado por el Tribunal Supremo. Y ese 26 de marzo hubo un seminario donde estaban todos los jueces del Tribunal Supremo de esa mayoría. Y yo decía que era casi un mitin político, porque realmente estuvo el gobernador de Puerto Rico, estuvo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, Tomás Rivera Schatz y Johnny Méndez. O sea, hubo una presentación casi de mitin político. Incluso las personas que estaban allí, por lo menos 3 personas que entrevistamos, nos dijeron que todo de lo que se habló allí era de cómo iban a obtener ahora una mayor mayoría, porque iban a poder nombrar otro juez al Tribunal Supremo. ¿Y eso en qué nos afecta a usted y a mí, que somos ciudadanos de a pie, que tenemos un caso en el tribunal y quizás tengamos que recurrir? Pues mire que las decisiones que se están tomando en ese alto foro, que hacen política pública a través de esa vía, que finalmente le establecen a usted el derecho, cómo se va a regir con relación al tema al que usted vaya, se están tomando a base de esas influencias ideológicas, de esas posiciones ideológicas. Y eso, obviamente, en un país donde se supone que haya independencia judicial, donde hay un sistema de gobierno republicano, donde cada una de las ramas se supone que ejerzan su posición desde esa rama, le hace daño a la democracia. Esas son las ejecutorias que le hacen daño a la democracia.
y que nos afectan a nosotros como ciudadanos. Todos tenemos en algún momento, y ojalá que no, pero es posible que tengamos que llegar a los foros judiciales a vindicar nuestros derechos. Y esa es parte de lo que yo creo que deberíamos estar hablando cuando hablamos de la rama judicial versus las otras ramas de gobierno, porque finalmente los ciudadanos y las ciudadanas deberían estar protegidos por una rama judicial independiente, libre de esos prejuicios ideológicos. Y recientemente hubo una encuesta que planteaba que quizás la rama con más problemas en términos de credibilidad es la rama judicial. Sin tocar, porque no lo tocaron, el asunto del sistema de justicia y cómo se está desarrollando en Puerto Rico, lo que tiene que ver con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Así que yo creo que eran temas meritorios que teníamos que venir de un fin de semana que nos dejó esa última noticia los viernes. El Tribunal Supremo siempre ha tenido la mala costumbre, siempre, independientemente de esta nueva mayoría, cuando era la mayoría del Partido Popular era idéntico, bajaban los mejores casos los viernes por la tarde. Los periodistas teníamos que matarnos para buscar, porque en aquel momento no había obviamente el acceso a la internet, y teníamos que buscar aquellas super opiniones y leer a las 4 de la tarde, porque siempre era después de las 12 al mediodía, y poder traerle al público la información. O sea que volvieron y siguen con esa mala costumbre, para mí una mala costumbre, porque entonces la discusión pública, ya que de por sí ha sido mínima en los últimos años con relación a lo que pasa en los tribunales, pues la discusión pública se limita bastante por el día del que estamos hablando. Y el fin de semana, pues, todos quisiéramos estar menos impactados con las noticias, y estas definitivamente no son buenísimas noticias. Y eso con relación a lo que tiene que ver con la colegiación, que podemos, yo creo que también llamar la atención que hay muchos colegios en contra. Obviamente el Colegio de Mecánicos está en contra. El Colegio de Trabajadores Sociales hizo una ponencia donde le planteó a la legislatura de Puerto Rico, esto pone en riesgo, y voy a citarlo porque es buena cita, esto pone en riesgo la profesión, ya que la ciudadanía se arriesga a que personas sin la preparación debida y sin la autorización recurrente presten servicios de dudosa calidad y no se cuente con un cuerpo disciplinario justo e imparcial para evaluar las querellas éticas. Eso es básicamente lo que pasa con un colegio. Usted tiene un problema con un abogado, usted se querella de que no hizo lo que tenía que hacer en su caso. Hay un colegio que tiene toda una estructura para atender esa querella ética, y finalmente en el caso de los abogados va al Tribunal Supremo, porque es el Tribunal Supremo el que tiene que disciplinar o no disciplinar la conducta de los abogados. De eso es lo que estamos hablando. Pero si usted creía que lo habíamos escuchado todo, no. Yo encontré, hablando de las intervenciones de unos y otros, fíjese que hablamos de la intervención de la rama judicial y de la intervención del gobernador en ese asunto de la colegiación, en ese asunto. Pero lo más interesante es que el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal tiene un acápite relacionado con la colegiación. En su página 53 de ese plan fiscal, la Junta dice, más o menos mi traducción, recuerden que no soy políglota, dice reducir las licencias ocupacionales. Es un acápite en la página 53 del plan de la Junta. La reducción de los requisitos de licencias ocupacionales pueden adelantar la actividad en el mercado laboral formal. Por lo tanto, el gobierno debe hacer un inventario de todos los requisitos de licencias ocupacionales y emprender reformas para reducir las regulaciones innecesarias, creando un mercado laboral más abierto. Esta es la Junta de Control Fiscal. ¿A quién está respondiendo el Tribunal Supremo y el gobernador de Puerto Rico? Eso es una pregunta legítima. También considerará unirse a los acuerdos que hay en los Estados Unidos para reconocer las licencias obtenidas en otros estados. Dicho acuerdo permite a los profesionales con licencias de otros estados ingresar al mercado laboral puertorriqueño sin barreras indebidas. Es decir, esta es la intervención directa de la Junta de Control Fiscal en cómo en Puerto Rico se han manejado los asuntos de las profesiones y la vindicación de derechos de la ciudadanía con relación a esos requisitos, a esas profesiones. Todos los asuntos éticos. O sea, quieren de alguna manera traer a Puerto Rico lo que está pasando en Estados Unidos, lo que siempre ha pasado en Estados Unidos con relación a la desregulación de las ocupaciones.
del área de las profesiones ocupacionales. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y me parece importante que busquemos cuál es la relación. ¿Quién dijo que primero? La Junta de Control Fiscal le impuso al gobierno de Puerto Rico el asunto de las desregulaciones de las colegiaciones. O sea, ¿cuál es el interés? La avalancha de personas de otros estados en Estados Unidos que vengan a ejercer su profesión en Puerto Rico porque aquí no tienen límite, como no tienen límite en Estados Unidos. Es preocupante el asunto de las colegiaciones y me parece que pasa por debajo del radar de mucha gente y de muchos medios de comunicación. Deberíamos estar discutiéndolo mucho más y explicándole a la gente de qué es lo que se trata. Pero para no dejar de hablar de la Junta, vamos a hablar de la Junta con relación a WIPR. El viernes también la Junta le dijo al gobierno de Puerto Rico que tienen hasta el 2020 para transferir la WIPR, la televisora y la radio del Estado, a una corporación sin fines de lucro. Hace muchos años que el WIPR viene sufriendo bajos en su presupuesto. Hace mucho tiempo que se limita. Juntas que van y vienen, juntas que no se sabe ni quiénes son, que parecería que ese producto mediático del Estado que tiene un fin educativo, es un poco el modelo de educación a través de los medios de comunicación de la PBS en Estados Unidos y de otros modelos como el de Inglaterra. O sea, es un modelo educativo, es la función del Estado asumiendo un medio de comunicación para educar. Pues aparentemente ahora sí que va a llegar a su fin. Ya cerraron WIPM en Mayagüez, que según todas las estadísticas que tenemos a la mano, era más viable que WIPR en San Juan. De hecho, está aquí cerca de Buen Vecino, en la avenida Hostos. Y yo creo que es necesario que hablemos qué va a pasar con ese taller. Ese taller tenía diversidad en términos de las representaciones culturales que se hacían. En un momento dado fue mucho más dinámico en atender algunas áreas de lo comercial, con un director en la década, en los dos cuatrenios de Pedro Rosselló como gobernador, Incerni, que precisamente después fue acusado de corrupción, pero Incerni tenía una política mucho más ágil con relación a lo que debería ser WIPR. De hecho, ahí se empezó la digitalización del proyecto WIPR. Yo puedo decir que había muchas coincidencias con lo que debía pasar con WIPR, pero también era un poco exagerado dentro del modelo de educación, entonces no lo entendíamos algunos correctamente, o por lo menos se desviaba del proyecto de educación. Pero tengo que decir que ahí se hizo un intento muy grande de darle otro giro a WIPR, aun con las diferencias que pudiéramos tener con el proyecto final. Pero finalmente se quedó siempre en un vacío de cuál debería ser su futuro. Uno de los problemas de WIPR, como de casi todas las propuestas del gobierno, es la financiación, ¿verdad? El financiamiento, ¿con qué corre eso? Y ahí en ese mundo hay un mundo de mucha búsqueda de fondos federales, de fondos de otras partes, y los conocedores del proceso en WIPR dicen que el proyecto WIPR, la administración de WIPR era muy lenta en el manejo de esa búsqueda de fondos. Eso es un problema. Eso es un problema y es un problema que realmente sí sabemos que no se arregló, porque de lo que estamos hablando es que las emisoras del Estado han tenido que seguir siendo financiadas por el Estado y ya no hay dinero para eso. Pero realmente alguien se ha propuesto dentro del gobierno de Puerto Rico hacer una búsqueda inteligente, hacer un proyecto alrededor de la televisora del Estado. ¿Qué ha pasado con la Unión? ¿Qué ha hecho el sindicato? Ha sido un proyecto exclusivamente de reivindicar derechos laborales, dinero, y no ha visto que en efecto corría un riesgo el proyecto, porque ahora corre un riesgo, yo diría definitivo con relación a los trabajadores y trabajadoras, porque
una organización sin fines de lucro que venga a absorber el proyecto WIPR no necesariamente se va a quedar con los empleados. Yo creo que son preguntas que tenemos que contestar y preguntas que deberíamos estar batiendo para darle información al país de qué va a pasar con las emisoras del Estado. Ahí hay un proyecto que hace poco más de un mes ganó un caso en el tribunal de empleados, de actores, de un proyecto actoral, un proyecto que le da servicio y que le da trabajo a los actores en Puerto Rico. Ahí hay una emisora de radio que tiene un producto cultural que en los últimos meses yo diría que ha tenido serios problemas. No así el de música clásica, pero sí el de música popular, porque realmente la programación es terrible. Pero ¿qué va a pasar con ese proyecto? No solamente hacia dónde van a ir esos trabajadores, quién va a venir y con qué proyecto para quedarse con las emisoras del Estado. Hay un jingle en las redes sociales que establece que nos están vendiendo el país. Yo cuando veo estas cosas y las leo, me da la impresión de que hay un proyecto definitivamente y que la Junta tiene un proyecto para eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que es importante que nos planteemos qué queremos hacer con relación a eso. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues ya hemos visto de qué manera el gobierno, aun cuando decían que no, que estaban en contra de la Junta, se está acoplando a todo lo que la Junta está diciendo. Y yo quisiera escuchar a los presidentes de las cámaras con relación a este tema, porque que yo sepa, no han dicho nada. Pero no es solamente eso en el renglón gobierno. Llama también la atención la noticia de que la Iglesia Católica desalojó al Centro de Estudios Avanzados de su sede en el Viejo San Juan. El Centro de Estudios Avanzados tenía una propiedad espectacular desde donde se daban cursos y había hasta maestrías y doctorados en historia y en literatura, etc. Y esa propiedad era de la Iglesia Católica. Como sabemos, la Iglesia Católica tiene un serio problema económico, no solamente en Puerto Rico, como institución a nivel mundial, y hay ahora mismo un desalojo porque el proyecto pues no es viable. La Iglesia Católica entiende que tiene que seguir absorbiendo, o sea, tiene que recuperar su propiedad para disponer de ella o realmente ponerla a mover en términos económicos, porque tienen un serio problema económico. Yo no conozco los pormenores del asunto, sé que hay unos contratos y sé que hay unos asuntos que ellos tienen que resolver. Ojalá y pueda haber una dinámica mucho más rápida para que las personas que están ahí estudiando, que ahora mismo están pendientes a tener un grado, porque estudiaron para llegar a obtener ese grado, se pueda dar lo más rápido posible. Los compañeros de diferentes medios, por lo menos Noticel, trajo la nota, dicen que la propiedad en la comunicación continúa diciendo que el Consejo de Estudiantes conformó un primer grupo de apoyo para redactar una carta solicitando al presidente de la institución que aclarara la situación. Uno de los problemas es que parece que la comunicación no ha sido muy efectiva y esto como que cogió de sorpresa a los estudiantes. Yo tenía información de que algo así estaba pasando. Desconocemos si la Junta recibió la solicitud de sus alumnos, dice la nota, ya que el Consejo de Estudiantes parece entorpecer el proceso y no ha tenido una actitud de apoyo al estudiantado. O sea, son los dimes y diretes que al momento la Iglesia Católica se mantiene en los tribunales peleando una solicitud de quiebra que el juez Eduardo Godoy desestimó. Definitivamente, recuerden que la Iglesia Católica también tiene el problema de las famosas pensiones de sus retirados. Ese pleito ha sido bien difícil, pero hasta ahora, aparentemente, los maestros que llevaron el pleito están ganando su posición y la Iglesia Católica tiene que pagarle cierta cantidad y ponerlo en el fondo para que puedan acceder a los fondos de su retiro. De lo que estamos hablando es de mucho conflicto que involucra instituciones como la Iglesia Católica, en este caso, que ponen otra vez a la gente a pensar.
dónde estamos en este momento y qué es lo que el país debería estar moviendo en términos de la discusión pública para poder asumir posiciones y tener información correcta a la hora de que usted vaya a asumir cualquier decisión con relación a los asuntos que nos acontecen. Por ahí está todo el mundo. Mayra Burgos desde Chicago, qué bueno que está por ahí. Liliana, buenos días, yo espero que se escuche mejor. Tengo un poquito de eco, tenemos todavía que vencer un problema con el sonido, pero estamos aquí. Amarilis desde Atlanta, Cabo Rojo siempre está presente, y José Ariel Nazario, me encantaría que nos pudiera decir algo, qué le parece esto del Centro de Estudios Avanzados, pero sobre todo WIPR, porque si alguien sabe, tenemos un perro, en Buen Vecino siempre hay de todo, y no hay ningún problema. Hay un perro como compañero de sus comensales, así que lo pueden escuchar. Decía que Ariel Nazario conoce el proyecto de WIPR, sabe de dónde sale, sabe cómo se construyó. Sería interesante ver, saber cómo lo piensan esas generaciones que vivieron el proyecto de WIPR desde sus inicios, o por lo menos conocen de sus inicios. En el caso de WIPR también llama la atención el proyecto periodístico. El proyecto periodístico de WIPR tuvo un momento bien importante, de un departamento de noticias muy ágil, que se salía bastante de la cobertura estatal para ir a hacer coberturas diversas. Siempre se le cuestionaba el asunto de a quienes respondían, no respondían, obviamente, el asunto de la fiscalización en un producto del Estado, pues siempre, yo me acuerdo que eso traía sus preguntas y su cola, pero estaba ahí, así que yo creo que era importante. En los últimos años disminuyó al punto de que de haber hace 4 años un departamento de noticias con un compañero que lo dirigía como Manuel Ernesto Rivera, donde los periodistas eran mucho más activos en la cobertura, aun cuando se ha movido como necesariamente se tiene que mover al asunto digital. En este momento es básicamente unas presentaciones por la mañana que son como de agencias de gobierno y para de contar. Eso es preocupante. ¿Qué va a pasar? Honestamente no lo sabemos. Qué bueno que se escucha mejor, dice Liliana. Estoy haciendo unos cambios aquí puramente técnicos para ver si lo logro, pero sí, yo creo que hoy se escucha un poco mejor. Lidia, qué bueno que estás por ahí, que siempre está preguntándome cuándo vienen las noticias con café y sin café. ¿A qué debemos estar pendientes en esta semana? Definitivamente a lo que va a decir la Junta de Control Fiscal. Si algo más, ya está claro que los municipios son de su jurisdicción, según ellos lo han planteado, y me parece que hay que estar pendiente a lo que va a pasar en el Congreso con el proyecto de Nidia Velázquez. Nidia Velázquez tiene un proyecto para imponerle a la ley promesa unas garantías de que todo aquella que pertenezca a la Junta de Control Fiscal tiene que descubrir cuáles podrían ser sus posibles conflictos con relación al tema. Y es que recuerden, como hemos recalcado y hay que seguirlo recalcando, en esa junta se sienta gente que emitió deuda, gente que posiblemente sean responsables de la quiebra del país, y en este momento se sientan ahí. Tenemos que estar pendientes a eso, obviamente, a lo que va a pasar con las colegiaciones, a lo que va a pasar con el proyecto de WIPR. Hay un planteamiento de que se haga una cooperativa de trabajadores, periodistas, trabajadores de la escena artística, etcétera, para, como una organización sin fines de lucro, quedarse con el proyecto. Yo realmente creo que si le dieron al gobierno hasta el 2020 para hacer esa transferencia, ya esas organizaciones sin fines de lucro están definidas, las que quieren, y ojalá que no sea, pero a veces me preocupa que sea una corporación sin fines de lucro de índole religiosa. Velemoslo, pero por ahí pueden estar los tiros. Si es una institución educativa, no me preocupa para nada. Obviamente que venga a seguir trabajando el proyecto del medio del Estado como un proyecto educativo, porque ahí sí que les digo yo que hay mucho que trabajar. Es importantísimo que el Estado tenga un medio de comunicación que pueda proponer hacia dónde debe ir la política pública en las diferentes manifestaciones del arte.
Y ahí está, tradicionales y no tradicionales. Mañana es otro día, pero mañana no hay por la mañana. Esta tarde a las 5 de la tarde volvemos en Bonita Radio con lo que pasó durante el día, media hora otra vez, para discutir eso que es importante y algunos temas que vamos a traer nuevos. Estamos trabajando, desarrollando algunos, así que a las 5 de la tarde por Bonita Radio no se olvide darle, compartir este video y seguimos hablando a las 5 de la tarde. El próximo viernes a las 7 de la mañana aquí en Buen Vecino Café. Éxito, buen día.